La mafia, un notorio sindicato criminal, ha sido durante mucho tiempo objeto de intriga y temor. Sus cuentos han quedado inmortalizados en la cultura popular, con películas y libros que narran su reinado de terror. Sin embargo, la verdadera profundidad de sus crímenes, las historias no contadas que han alimentado su poder e infamia, siguen envueltas en un misterio. Nuestro viaje al mundo de los crímenes de la mafia nos remonta a principios del siglo XX, una era marcada por la prohibición. La 18ª enmienda, ratificada en 1919, prohibió efectivamente la venta, producción y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. En medio de este contexto, la mafia aprovechó la oportunidad para llenar el vacío, transformando el comercio ilícito de alcohol en una empresa masiva y monolítica. No podemos contar las historias no contadas de la mafia sin hablar de la mano negra. Precursora de la mafia, la mano negra era una sociedad secreta compuesta principalmente por inmigrantes italianos. Empleando violencia y extorsión, aterrorizaron a su comunidad, acumulando riqueza a través de actividades criminales como robos, falsificaciones y extorsiones. Con el tiempo, sus tácticas despiadadas allanaron el camino para el surgimiento de la mafia tal como la reconocemos hoy. Charles Lucky Luciano, una de las figuras más destacadas del crimen organizado estadounidense, jugó un papel fundamental en la configuración del futuro de la mafia. Luciano, un cerebro estratégico, reconoció que la fuerza de la mafia residía en la unidad, no en la división. Instigó la reorganización de las familias criminales, colocándolas bajo una autoridad centralizada conocida como la Comisión. Esta medida no solo sería un catalizador del predominio de la mafia sino también un emblema de su disciplina despiadada. El asesinato de Joe Masseria, el famoso gángster que controlaba la familia criminal más grande de Nueva York, marcó el comienzo del ascenso de Luciano al poder. El asesinato, llevado a cabo durante el almuerzo en un restaurante italiano, sirvió como un crudo recordatorio del brutal modus operandi de la mafia. A partir de entonces, Luciano gobernó con mano de hierro, orquestando saqueos, guerras territoriales y eliminaciones despiadadas con calculada ferocidad. Para comprender las historias no contadas de la mafia, debemos profundizar en la valiente cruzada de Joseph Valachi. Valachi, miembro de bajo rango de la familia criminal genovese, fue el primer miembro de alto nivel en reconocer públicamente la existencia de la mafia. Su explosivo testimonio frente a Estados Unidos el Senado, conocido como las audiencias de Valachi, condujo posteriormente a la formación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas, RICO, que se convirtió en un arma potente en la batalla de las autoridades contra el crimen organizado. En el apogeo de su poder, la mafia tenía sus tentáculos envueltos en numerosas industrias. Desde los sindicatos y los mercados comerciales hasta los casinos e incluso Wall Street, la influencia de la mafia fue de gran alcance e inconmensurable. Sus tácticas comerciales estaban filtradas en corrupción, monopolizaban industrias, imponían cárteles ilegales e intimidaban la competencia legítima con su característica combinación de violencia y miedo. Al mudarnos a la costa oeste, nos encontramos con la historia de Mickey Cohen. Cohen era un mafioso de Los Ángeles que, tras el arresto de miembros de alto rango de la mafia durante las audiencias de Kefauver, vio la oportunidad de expandir su propio imperio criminal. Aprovechando la guerra de Hutch Cohen y la herramienta de propaganda de la industria cinematográfica de Hollywood, Cohen construiría un sindicato importante, aunque de corta duración. A medida que nos acercamos a la segunda mitad del siglo XX, la mafia se enfrentó a un creciente escrutinio legal y conflictos internos. Los procesamientos de alto perfil, la proliferación interfamiliar y la exposición de su parte más vulnerable a través de los medios de comunicación debilitaron su control sobre la sociedad estadounidense. Sin embargo, la organización no desapareció, evolucionó, fusionó y diversificó sus actividades ilegales. Una de esas evoluciones fue el cambio hacia las drogas. La mafia, comprendiendo el inmenso potencial lucrativo de los narcóticos, pasó del ahora legalizado comercio de alcohol al tráfico ilícito de drogas. La heroína y más tarde la cocaína se convertirían en la nueva moneda del crimen organizado. Hoy en día, la mafia persiste en el tráfico de drogas, aunque las operaciones son más pequeñas y fragmentadas que sus días de gloria de la era de la prohibición. Si bien la influencia de la mafia en Estados Unidos ha disminuido, su impacto sigue profundamente grabado en la sociedad estadounidense. Ya sea en forma de monumentos como el Museo Mob de Las Vegas o en los vestigios del crimen organizado que aún existen, el pasado histórico de la mafia está indisolublemente ligado a la historia de la nación. La historia de la mafia se extiende más allá del suelo estadounidense, entretejiéndose en el tejido de países como Italia y México. En Italia, la mafia, o Cosa Nostra, encarna los mismos ingredientes de poder, control y violencia. En México, el crimen organizado opera bajo diferentes nombres, como cárteles, pero su modo de operación y su búsqueda de dominio establecen sorprendentes paralelismos con las narrativas de la mafia estadounidense. Sin embargo, una diferencia clave radica en la influencia de la mafia sobre el panorama político. En Italia, la mafia había mantenido durante mucho tiempo un dominio absoluto sobre el gobierno y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, lo que dio lugar a una cultura sistémica de corrupción.
Solo en las últimas décadas ha habido un esfuerzo concentrado para desarraigar esta influencia, marcado por los asesinatos de funcionarios de alto perfil como los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Por el contrario, en Estados Unidos, la influencia de la mafia se percibió principalmente a través de su capacidad para corromper a actores clave más que a través del poder político directo. Las investigaciones y procesamientos de las décadas de 1950 y 1980 desmantelaron en gran medida la estructura de poder de la mafia tradicional, obligándola a dedicarse a actividades criminales más discretas y menos notorias. Una de estas actividades que ha florecido en el siglo XXI es el crimen de cuello blanco. Desde el fraude y el blanqueo de dinero hasta el cibercrimen, la mafia ha adaptado las herramientas de la era digital para crear un nuevo campo de batalla. Estos crímenes, a menudo sin rostro, son tan perjudiciales financieramente como sus violentos predecesores, lo que reafirma la eterna búsqueda de la mafia de riquezas fáciles y malavidas. Las historias no contadas de la mafia, por lo tanto, no residen simplemente en las glorias pasadas de su reinado sino en su propensión a la adaptabilidad. Como dice el refrán, cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales. A pesar del paso del tiempo, y de la infinidad de desafíos que se le presentan, la mafia perdura, alimentada por su inclinación por el poder y su insaciable ansia de control. Sicilia es una región llena de historia, conocida por su exquisita cocina y sus impresionantes paisajes. Sin embargo, bajo esta idílica fachada, las sombras de la mafia cobran gran importancia. La mafia siciliana, o Cosa Nostra, ha dominado la isla durante más de un siglo, infiltrándose en casi todos los aspectos de la sociedad. Las historias no contadas sobre su poder e influencia continúan resonando en los callejones y plazas de Sicilia. La Cosa Nostra operaba según un principio simple, allá nostra, o todo a nuestra manera. Esto significaba que se consideraban por encima de la ley, exigiendo control no solo sobre las actividades criminales sino también sobre las empresas legítimas, el poder judicial e incluso el gobierno local. Al crear una red de leyes y códigos que se oponían fundamentalmente a los del Estado, perpetuaron un clima de miedo y control. El Padrino, inmortalizado en las obras de Mario Puzo, y las interpretaciones cinematográficas épicas de Francis Ford Coppola, sirve como símbolo popular del liderazgo de la Cosa Nostra. El Padrino, figura decorativa de toda familia mafiosa, ejercía una enorme influencia y era responsable de dictar el camino que tomaría la familia. Toto Riina, el brutal jefe de jefes de la mafia siciliana durante las décadas de 1970 y 1980, personificó la naturaleza despiadada de la Cosa Nostra. Decidido a hacer cumplir su mando sin concesiones, inició una violenta campaña que llegó a conocerse como la Segunda Guerra de la Mafia, en la que varios miembros de alto rango de la mafia fueron asesinados con rasgos que lo distinguían como uno de los jefes de la mafia más temidos del mundo. Historia. En conclusión, las historias no contadas de la mafia logran un delicado equilibrio entre asombro y terror, fascinación y miedo. Su resiliencia, adaptabilidad y búsqueda despiadada del poder hacen de su narrativa no solo un crudo recordatorio de su aterrador pasado sino una predicción preocupante de su futuro potencial. Ya sea en las calles de Sicilia, las bulliciosas avenidas de Nueva York o en las sombras del cibermundo, la historia de la mafia, de control, poder y supervivencia inquebrantable, continúa desarrollándose, capítulo por capítulo escalofriante.